Hola a todos, gracias por volver a acompañarme en esta pequeña historia. Soy Ye y hoy quiero compartir con ustedes un recuerdo muy especial ligado a mi motocicleta, esa compañera que me ha acompañado durante tantos años. Quizás ya sepan que esa moto ha recorrido conmigo incontables caminos. Pensé que cuando se averió solo me traería preocupaciones y gastos, pero no. Al final me regaló una alegría inesperada. Esta mañana, mientras me rompía la cabeza pensando en cómo reunir el dinero para repararla, apareció de pronto un viejo amigo. Me encontró sentado al lado de la moto, suspirando con impotencia, y con una sonrisa me dijo: «Ye, si aún no tienes suficiente para arreglarla, déjame ayudarte. Esta moto ha sido parte de tu vida demasiado tiempo. Dejarla así sería una pena». Me quedé sin palabras, conmovido hasta lo más profundo. En medio de la dificultad, la vida me mostró que la felicidad puede llegar en forma de un gesto sencillo de solidaridad. Y entonces comprendí, la vida no se compone solo de esfuerzos y fatigas. Incluso una moto vieja, cuando parece inútil, puede convertirse en la excusa perfecta para descubrir la bondad de los demás y recordar que nunca estamos completamente solos. Los invito a seguir conmigo porque esta historia aún no ha terminado, y quizá esta motocicleta todavía tenga más sorpresas que darnos. Mi motocicleta, después de haber estado desaparecida durante tanto tiempo por un robo, finalmente volvió a mis manos. Pensé que la alegría sería completa, pero al traerla de regreso, esa felicidad pronto se desvaneció. El vehículo estaba muy deteriorado, el motor apenas respondía, y cada vez que intentaba arrancarlo, una nube de humo lo envolvía todo. El mecánico me dijo que repararla costaría una suma nada pequeña. Sostuve el presupuesto en mis manos y sentí cómo el ánimo se me caía. Esa cantidad para mí parecía una montaña imposible de escalar. Pero luego pensé en los largos trayectos a pie desde mi casa hasta la obra, y al mediodía volver hasta la casa de Huyen para ayudarla, para después regresar corriendo al trabajo. Solo de imaginarlo ya me agotaba. Entonces me dije, si sigo caminando este trayecto no solo gastaré tiempo sino también fuerzas. Debo esforzarme, debo encontrar la forma de reparar esta moto. Abrí mi cartera y vi los pocos billetes que descansaban allí, tan silenciosos como mi propia impotencia. Un suspiro pesado se me escapó. Sin embargo, cerré la cartera con fuerza y la apreté en mis manos como si fuera una promesa íntima. No importa. Trabajaré más, ahorraré mejor. Por difícil que sea, llegará el día en que pueda reparar esta moto, no solo por mí, sino también por Huyen y por Maya. En mi mente, aquella motocicleta no era simplemente un medio de transporte. Era un puente que acortaba distancias, la posibilidad de estar más cerca de mi familia y no perderme de esos momentos sencillos pero valiosos de la vida diaria. Me imaginé a los tres viajando juntos, el viento en el rostro, las risas resonando sobre los caminos del campo. Ese pensamiento alivió un poco el peso de mis hombros. Aunque ahora todo se viera incierto, sabía que con paciencia y constancia, cada moneda ahorrada me acercaría más a ese día. Estoy seguro de que llegará un momento en que el motor vuelva a rugir con fuerza, y en ese instante mi pequeño pero inmenso sueño se hará realidad. Ya no habrá suspiros frente a una cartera vacía, sino una sonrisa orgullosa de haber resistido y perseverado. Hoy decidí no ir a la obra como de costumbre. Desde temprano, una idea me rondaba en la cabeza: ir directamente a la casa de Huyen. Quería acompañarla en su trabajo, compartir con ella las fatigas y quizás encontrar una alegría sencilla en medio de esta vida dura, pero llena de esperanza. Al llegar al patio, la vi inclinada sobre el huerto, sus manos pequeñas manchadas de tierra mientras cuidaba los surcos de verduras tiernas. El sol de la mañana iluminaba sus hombros, dándole una belleza simple y serena. Rompí el silencio con una voz suave. «¿Qué estás haciendo, Huyen?».
Ella levantó la vista con esa mirada clara que siempre me desarma y respondió: «Estoy preparando los surcos para plantar la nueva temporada». Dejé mi sombrero gastado a un lado y secándome el sudor le sonreí. En el camino pasé por una casa con un árbol de caquis repleto, todos maduros y rojos. Y como mañana es día de luna llena, hoy en el mercado se venderán muy bien. Huyen se sorprendió un instante, luego sus ojos se iluminaron y sonrió. «Entonces vayamos a cosecharlos juntos». Sentí que el corazón se me calentaba. Preparamos cestas, sacos y cuerdas y partimos. El camino hacia el huerto no era largo, pero al caminar a su lado cada paso se volvía ligero. Cuando llegamos, la escena era deslumbrante. Racimos de caquis colgaban como faroles rojos, anunciando una cosecha abundante. Trepé al árbol con cuidado recogiendo uno a uno los frutos, mientras ella abajo los recibía con ternura, limpiándolos y acomodándolos en las cestas. A veces bromeaba: «Ten cuidado, estos caquis pesan, si se te cae uno encima tendrás que correr». Ella reía, sus ojos brillantes como el propio sol: «Pues cosecha bien así, no tengo que escapar». Las risas llenaban el aire suavizando el calor del mediodía. Poco a poco las cestas se colmaron de frutos dulces y un aroma fresco se extendió por todo el lugar. Al mirar lo que habíamos logrado, sentí una confianza renovada. Mañana en el mercado sería un buen día. De regreso los hombros cargaban el peso de las cestas, pero el corazón estaba ligero. Caminaba al lado de Huyen, escuchándola hablar con entusiasmo de cómo colocaríamos los frutos en el puesto, de cómo con ese dinero podríamos cuidar mejor de Maya. En ese momento entendí algo: la felicidad no siempre viene de grandes cosas. A veces basta con compartir el trabajo, con reír bajo el sol, con saber que uno no camina solo. Mañana llevaremos al mercado estos caquis rojos y no solo ofreceremos fruta, ofreceremos el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro amor y de la fe que nos mantiene unidos. Aquella mañana trabajamos sin descanso. Las cestas estaban repletas de caquis, además de un gran saco lleno, todo listo para llevar al mercado. El sudor corría por mi frente, la camisa empapada se pegaba a la piel, pero al contemplar el fruto de nuestro esfuerzo, sentí una mezcla de cansancio y esperanza. En el camino hacia el mercado por la polvorienta carretera roja iluminada por el sol del mediodía, me volví hacia Huyen y mientras caminábamos le dije con voz firme, cargada de decisión: «Voy a esforzarme para reparar pronto la moto. Cuando esté lista podré llevarte a ti y a Maya a la escuela, al mercado, a la cosecha. Todo será más rápido y ya no tendremos que caminar tanto». Aquellas palabras eran más que una simple promesa. Eran el reflejo de un sueño que mantenía vivo en mi interior. Esa vieja moto, aunque rota, simbolizaba la esperanza de un futuro más llevadero para los tres. Huyen me miró con dulzura, pero en sus ojos había una preocupación evidente. «Sí, pero no te esfuerces demasiado. Lo más importante es tu salud». Su respuesta me hizo detenerme por un instante. Comprendí que para ella mi bienestar valía más que cualquier comodidad material. Esa ternura silenciosa era lo que me daba fuerzas para seguir adelante. Seguimos caminando. El camino se llenaba poco a poco de vida, mujeres cargando verduras, hombres empujando carretillas, voces de vendedores que llamaban a los clientes y la risa de los niños corriendo junto al sendero. En medio de ese bullicio nuestras conversaciones fluían: cómo organizaríamos el puesto para vender mejor, cómo los precios subirían por ser víspera de luna llena, y hasta pequeñas historias sobre nuestra hija Maya, tan alegre y llena de energía. Escuchar a Huyen hablar con su voz suave pero llena de entusiasmo borraba de mí todo cansancio. Entonces comprendí algo esencial. Quizás una moto nueva no sea lo más importante. Lo verdaderamente valioso era este momento compartido, caminar juntos bajo el sol, intercambiar sonrisas y sueños en un camino polvoriento.
Pensé para mis adentros, algún día cuando la moto esté reparada o cuando podamos comprar una nueva, la vida será más fácil. Pero en este preciso instante, en medio de la carretera hacia el mercado con nuestras risas mezcladas en el aire, ya siento que la felicidad está aquí. Así, aunque sobre mis hombros pesaban cestas rebosantes de fruta, mi corazón se sentía ligero, porque sabía que sin importar cuán duro o largo fuera el camino, mientras lo recorriéramos juntos, el amor y la confianza serían suficientes para sostenernos. Aquella tarde, después de una mañana de trabajo agotador, decidí quedarme a descansar en la casa de Huyen. La vivienda estaba en calma, el viento jugaba con las cortinas y pronto caí en un sueño profundo. En ese sueño vi algo distinto, algo que en el fondo siempre había deseado. Al despertar con el corazón todavía agitado por la emoción, me levanté de golpe, la abracé con fuerza y le dije con voz entrecortada: «Huyen, ¿sabes lo que acabo de soñar?». Ella me miró sorprendida, inclinando suavemente la cabeza, con esos ojos claros que siempre me transmiten paz. «¿Qué soñaste, amor?». Sonreí y respondí como si aún pudiera tocar aquel sueño con mis manos. Soñé que vendía nuestra vieja motocicleta, la que ya no sirve, y con ese dinero compraba una nueva mucho mejor. En el sueño te llevaba a ti y a Maya por todas partes. Cruzábamos campos dorados, caminos bajo la sombra de los bambúes. Íbamos juntos riendo, disfrutando de una verdadera paz. Huyen escuchó en silencio y poco a poco sus labios se curvaron en una sonrisa tierna. Con voz suave pero firme me dijo: «Trabajaremos juntos y algún día tendremos esa vida mejor». Sus palabras me calaron hondo. Sin embargo, al mirar hacia el patio allí, seguía la vieja moto oxidada y rota, incapaz de arrancar. La realidad me recordaba que todo era apenas un sueño. Aún no había moto nueva ni caminos fáciles. Pero dentro de mí nació una certeza: ese sueño no se quedaría solo en el mundo de la fantasía. Con esfuerzo, con cada moneda ahorrada, llegaría el día en que pudiera convertirlo en realidad. Para mí aquella moto no es solo un vehículo. Es la promesa de un futuro distinto, poder llevar a mi esposa y a mi hija a la escuela, al mercado, al campo, sin temer la distancia ni el cansancio. Es el símbolo de la lucha silenciosa de un hombre que solo desea una vida sencilla pero digna para quienes ama. Esa tarde, aunque lo material aún nos faltaba, me sentí rico de otra manera. Rico porque tenía a Huyen a mi lado, porque Maya era mi motor y porque todavía quedaban sueños que perseguir. Estoy convencido de que llegará el día en que un nuevo motor rugirá en el patio y que mis pasos antes pesados se volverán ligeros al conducirla por los caminos del pueblo. Ese día la sonrisa en mi rostro ya no será por un sueño, sino por la certeza de haberlo hecho realidad. Anh để trở về thì người vợ cũ của anh đã muốn quay trở lại để hoàn tất thủ tục ly hôn. Anh đã nhận được lá thư mà do người vợ cũ để lại. Sau đó anh ấy đã nói rằng nội dung trong lá thư cực kỳ gây sốc, một yêu cầu rất là vô lý đến từ một người vợ cũ của anh Đệ. Anh sau bao nhiêu năm bỏ đi thì người vợ cũ quen về và muốn chia đôi tài sản, muốn anh Đệ bán cái mảnh đất hiện tại để chia tài sản cho vợ cũ, thì vợ cũ mới đồng ý hoàn tất thủ tục ly hôn. Điều này thì sẽ dẫn đến là Huyền và Đệ sẽ không có nơi để ở và sinh sống.
Tuy việc này rất khó khăn nhưng anh Đệ đã cùng vợ bàn bạc thật kỹ, và cuối cùng Đệ đi đến gặp gia đình vợ cũ để giải quyết mọi chuyện. Thì cuộc gặp gỡ ở gia đình vợ cũ sẽ như thế nào, bố mẹ của người vợ cũ là Thủy sẽ đối mặt với anh Đệ như thế nào, và cuối cùng